tratando. Denle otro aplauso más fuerte. Esta mañana se trata de celebrarlo a Él. Te adoramos. No hay nadie como tú, dile. No hay otro Dios como tú. Entre los dioses solo tú. Tú peleas por mí. Tú peleas por mí. A ver, iglesia, levante su voz, dile. No hay otro Dios como tú. Hermoso cuando la iglesia canta. Tú peleas por mí. Tú peleas por mí. Una vez más dile. No hay otro Dios como tú. Entre los dioses solo tú. Tú peleas por mí. Tú peleas por mí. En medio de la batalla te alabamos. En medio de la batalla te alabamos, Dios. En medio de la batalla te alabamos. En medio de la batalla te alabamos, Dios. En medio de la batalla, dile, te alabamos. En medio de la batalla te alabamos, Dios. En medio de la batalla te alabamos. En medio de la batalla, reina Jehová, reina Jehová, reina Jehová, te alabamos, oh Rey, nadie como tú. Sándele con sus palmas, hey, alábele. No hay otro Dios como tú. Entre los dioses solo tú peleas por mí. Díselo, yo confío. Peleas por mí. Tú peleas. No hay otro Dios como tú. Entre los dioses solo tú peleas por mí. Tú peleas por mí. En medio de la batalla, cántale. Te alabamos. Alábale. En medio de la batalla, te alabamos, Dios. En medio de la batalla, te alabamos. En medio de la batalla, te alabamos. Dile. En medio de la batalla, te alabamos. En medio de la batalla, te alabamos, Dios. En medio de la batalla, te alabamos. En medio de la batalla, dile. Reina Jehová, reina Jehová, el reina en este lugar. Reina Jehová, reina Jehová, reina Jehová, reina Jehová, reina Jehová. Vamos a declararle nuestra confianza a Él y dile así. Confío en ti, estás en control. Cántale. Mi corazón no tiene temor. Quieto estaré porque eres Dios. Jesús venció, Jesús venció. Confío en ti, estás en control. Mi corazón no tiene temor. Quieto estaré porque eres Dios. Vamos a declararlo de nuevo. Jesús venció. Confío, dile. Confío, que se escuchen tus palmas, alábale. Dile. Mi corazón no tiene temor. Quieto estaré porque Él es Dios. Jesús venció. Hey, Jesús venció. Dilo. Jesús venció. Él vive. Él vive. Jesús venció. Jesús venció. Jesús venció. Jesús venció. Jesús venció. Jesús venció. En medio de la batalla te alabamos.
a exaltarle una vez más. Dios nos llama a expandir su reino y lleva un avivamiento por todo el mundo. Ábranse las costas y entrará la hora. Vamos a declararlo. Avivamiento por todo el mundo. Nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará. Una vez más, nunca parará, decláralo con tu boca. Nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará. Ven, muévete en la corriente de su espíritu, ven a ver lo que ojo no ha visto, levántate. Muévete en la corriente de su espíritu, ven a ver lo que ojo no ha visto, levántate. La tierra está esperando y está llamando. Dino, un avivamiento, decláralo por todo el mundo. Ábranse las costas y entrará la hora del avivamiento por todo el mundo. Nunca parará, dino, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará. Vamos a declararlo, el avivamiento. Para eso vino Jesús, a avivar a su pueblo. Mire, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará. Ven, muévete en la corriente de su espíritu, ven a ver lo que ojo no ha visto, levántate. Ven, muévete en la corriente de su espíritu, ven a ver lo que ojo no ha visto, levántate. Cristo, tú eres la luz del mundo, nuestra esperanza, justicia traerá. Dilo, tú has derramado tu Espíritu Santo, lo que muerto está. No, decláralo en mi vida, en tu vida. No resucitará, lo resucitará. No resucitará. Ven, muévete en la corriente de su espíritu, ven a ver lo que levántate. Ven, muévete en la corriente de su espíritu, ven a ver lo que levántate. Oh, 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 Sántele a nuestro Dios. Dele más fuerte el aplauso. Te amamos, Señor. Te amamos.
Porque tú nos trajiste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Y hoy podemos cantarte, Señor, y adorarte. Señor, gracias, porque estás avivando tu iglesia. Levanta su mano, iglesia, y adórele. Y dile: Señor, gracias, sé que me estás avivando. Y mira, si tú vienes y tú reconoces que vienes con un corazón hasta cierto punto frío en ti, levanta tus manos y deja que Él te avive. Ese es el lugar ideal para ser transformados, para ser avivados. Te amamos, Señor. Somos hijos y herederos. Hijos y herederos. Me envuelves en una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya. Dile de nuevo: me envuelves, me envuelves. Déjate que Él te abrace en una canción, melodía de tu amor. Cantas, vamos, cante la victoria de Cristo Jesús. Canta la victoria sobre la enfermedad, sobre el pecado.
que Él abrió ese mar. Yo te invito a que levantes tus manos y que ahorita que volvamos a cantar esta parte de la canción, tú puedas ver esa adversidad en tu vida y puedas ver cómo Dios cumple su promesa, que Él abrirá un camino donde no lo hay. Donde no lo hay, ahí Dios lo hará, en lo imposible. Levanta tu voz. Abriste el mar para que levanta tus manos. Levanta tus manos en victoria. Mira cómo se abre el mar sobre ti, delante de ti, para que puedas pasar. Sanidad, libertad, prosperidad, libertad de la tentación, del pecado. De Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, hoy yo cantaré. Dilo, soy yo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y Dios te guarde y bendiga. Levanta tus manos, recibe la bendición, recíbela. Te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quieras.
que te lleve, te rodee, más contigo, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, vas contigo, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo, está contigo, está contigo, está contigo, Y hoy voy a hablarles de la cruz y su poder. El título de la plática es Cristo y el poder de la cruz. En la cruz Jesús le dio a Satanás una derrota, una total derrota. Y esta derrota que le dio a Satanás fue una derrota total, o sea, lo acabó. Es una derrota que es eterna, es una derrota total, es una derrota eterna y es una derrota irrevocable. No hay manera de cambiar la victoria de Cristo. Entonces, esa es la derrota que le dio al enemigo. Una derrota total, una derrota eterna, una derrota irrevocable. Y el diablo lo sabe. Por eso, cuando los hijos de Dios, las hijas de Dios se levantan en fe y en autoridad, el diablo sabe que en esa vida, en esa familia, sabe que tiene perdido todo, ¿sí? Cuando Jesús triunfa en la cruz, logra una victoria maravillosa. ¿Y qué hizo Jesús con esa victoria? Se la entregó a la iglesia, nos la entregó para que nosotros esa victoria y por consecuencia esa derrota que ya tiene Satanás, nosotros como iglesia la administremos, nosotros la sepamos usar, la sepamos manejar, tanto su victoria, porque va unida la victoria de Cristo con la derrota de Satanás, la cual es, que dije, total, eterna e irrevocable. Y nosotros tenemos como iglesia, y ese ha sido la falla de la iglesia en estos tiempos, el tener el entendimiento de la cruz, ¿sí? Una persona que conoce el poder de la cruz nunca se debe de sentir derrotada, nunca se debe de sentir vencida, y una persona que entiende por revelación la cruz en su corazón, siempre sabe que va a salir adelante en las crisis de la vida. Cuando se tiene esa revelación de la cruz en el corazón, cuando se tiene la revelación de la cruz, se tiene el entendimiento de la gracia,
se tiene el entendimiento del pecado, se tiene el entendimiento de la victoria. Y ese es el sentir en mi corazón, que tú tengas ese entendimiento, como hace 8 días les predicaba, de cómo usar tu fe en tus propios derechos, lo que tu identidad trae. Bueno, ahora vamos a ver qué trae la cruz para nosotros, cómo nos lleva y nos potencia, nos impulsa a que podamos vivir en victoria. Quiero que me acompañes por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 1. Muy bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18, dice así: porque la palabra de la cruz, la predicación de la cruz, es locura a los que se pierden. El que no tiene al Espíritu Santo en su corazón como hijo de Dios o hija de Dios, cuando escucha la predicación de la cruz, de creer no en un madero, ¿sí? Miren, este madero se mandó a hacer, lo hemos tenido por años, lo usamos para tener algo que nos recuerde la cruz, porque es una cruz, pero más de todo es un símbolo. En los tiempos de Jesús era un instrumento y un símbolo de muerte, ¿sí? De muerte. Hoy la cruz es un símbolo de victoria, de salvación, de libertad. Hay cristianos, hay gente que tiene dudas si puede traer un colguijo por cruz, de cruz, decir, ¿es que puedo usar una cruz en un colguijo? Y la respuesta es sí, no hay ningún inconveniente si tú sabes lo que significa para ti, que no es un sentido idolátrico, ¿sí? Cuando la Biblia habla de que nos venimos a la cruz, es porque entendemos lo que pasó en la cruz, lo que Cristo consiguió en la cruz, ¿sí? Nota, les dije, puedes usar un colguijo de la cruz en forma de cruz, sí, y que quede grabado. No dije te puedes tatuar, ese es otro cantar, porque luego, ay, el pastor dijo que nos podemos tatuar la cruz y lo que queramos. Nada, que ese es mitote tuyo, bueno, del que lo escuche el audio, no tuyo, sí, porque luego, entonces, porque la palabra de la cruz, la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Ahorita vamos a comprender un poquito más eso. Dice, pero a los que se salvan, o sea, tú y yo, esto es a nosotros, la predicación de la cruz no significa otra cosa más que poder de Dios. Si alguien te dice, ¿qué significa la cruz para ti? Para mí significa, es el poder de Dios. Ahí está fundamentado en la Biblia. La cruz es poder de Dios. Es el poder ilimitado de Dios para perdonar pecados, para lavar los pecados, para dar liberación. Es todo eso. Ahora, Jesús en su ministerio siempre estuvo hablando que Él iba a ser crucificado. Empezó gradualmente y primero lo hacía en un sentido alegórico, por decirlo de alguna manera, lo decía en un sentido figurado, pero Él nunca mintió, Él siempre dijo a dónde iba. Y Él toma, y quiero que me acompañen a Juan capítulo 3, porque estoy entrando a la base del versículo y el pasaje bíblico que estoy usando para la enseñanza de este día. Me voy a apurar para que pueda compartirles todo lo que traigo. En Juan capítulo 3, en el versículo 14, podemos darnos cuenta que Jesús está anunciando desde este momento que Él que Él va a ser crucificado. Pero en este punto Él viene y dice,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús tomó la imagen, es decir, la imagen de la serpiente de bronce en el desierto, como un tipo, porque ellos tenían muy claro lo que había sucedido con la serpiente de bronce en el desierto. Y les dijo: así como ustedes vieron lo que pasó con Moisés y el pueblo y la serpiente de bronce en el desierto, así es lo que yo haré cuando yo sea levantado en una cruz. Entonces, y si seguiste el devocional ayer, aunque no lo tenías impreso, pero te llegó digital, debiste haber leído Números 20, ¿verdad? Bueno, 21, 20, 21, 22. Bueno, quiero que me acompañes a Números 21. Vamos a ver ese pasaje que ayer estaba mencionado en el devocional. Y de ahí voy a tomar la base de la plática de hoy. Entonces Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo? Dice: así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, ¿qué les quiso decir Jesús al tomar esa figura, ese tipo? Bueno, vamos a leer el pasaje completo y después lo vamos a desmenuzar para llevarnos una enseñanza de la cruz. Números capítulo 21, en el versículo 4, por favor, dice así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuando dice pan liviano y tenían fastidio, ¿de qué estaban fastidiados? ¿De qué? De ese pan liviano. ¿Qué era el pan liviano? ¡Ey! No los escucho. El maná, ¿sí? Era una forma de cereal que les llegaba, blancuzca, que tenía, al mezclarse con el agua, tenía todos los nutrientes que el ser humano necesitaba para vivir y para estar bien alimentados, porque una cosa es vivir en la ciudad y otra cosa es vivir en el desierto, que es un clima extremo, ¿sí? Con circunstancias ambientales extremas. Bueno, seguimos leyendo. Dice el verso 6: y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta serpiente de bronce, puesta en un asta y levantada en algo en alto, yo creo, en el desierto, en el centro de todo lo que pasaba, era un tipo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz, ¿sí? Esta serpiente de bronce sobre un asta era un tipo, era una sombra de lo que iba a hacer el Señor Jesús con la cruz. Entonces yo quiero que entendamos lo que significó para los israelitas esta serpiente de bronce y lo veamos a la luz de la obra de Cristo en la cruz. Primero que nada, había una necesidad, ¿sí?
En el verso 4 dice que se desanimó el pueblo, y en el 5 dice que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés, ¿sí? Y aún hablaba de que estaban, el maná habla del alimento de Dios, habla del pan, habla de la palabra. Entonces aquí había una necesidad porque el pueblo se estaba rebelando contra Dios y contra los hombres, y generalmente el pecado siempre va a impulsar al hombre a pecar contra Dios, ¿sí? En relación vertical, y contra los hombres, relación horizontal, ¿sí? ¿Y qué dice Romanos 6:23? Que la paga del pecado es la muerte. Entonces había una necesidad. Las serpientes vinieron a causa del pecado. La rebeldía, la rebelión hacia Dios y hacia Moisés, que representaba a los hombres, trajo una consecuencia. El pecado siempre trae consecuencias. Había allí una necesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que las serpientes aquí eran reales, eran unas serpientes reales, pero están representando al pecado, ¿sí? Y la maldición que viene por el pecado. Entonces, y si lo traemos a la luz de la obra de Cristo, todo ser humano que nace en esta tierra ha sido mordido por la serpiente del pecado y está destinada a morir eternamente. Entonces, ¿el pecado qué trae? El pecado trae maldición. Y dice aquí en el verso 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. No es que eran serpientes de fuego. Me puse a investigar un poquito a qué se referían con serpientes ardientes, y lo que eruditos bíblicos refieren y ellos refieren, indican que eran serpientes tan venenosas que provocaba por la mordida, porque las serpientes no pican, muerden. Te va a picar el coralillo. No, los coralillos no pican. Te va a picar la serpiente. Las serpientes no pican, muerden, ¿sí? O sea, nunca digas, es que te va a picar. Las serpientes no pican. Ni la cascabel pica. Las víboras, las serpientes muerden, ¿sí? Entonces, tenían esa situación. En el área donde mordían las serpientes era un dolor muy grande, y la muerte venía lenta por motivo del pecado. La muerte era lenta y con mucha agonía. Estas serpientes tenían esa característica. Estas serpientes del desierto, no se define la especie de serpiente que era, pero lo que se investiga y se sabe es que eran serpientes que su mordedura era muy dolorosa, dañaban, dolía mucho la parte donde mordían, y el veneno traía una muerte lenta y con mucha agonía. Dice entonces aquí, y así es la maldición. La maldición, y luego dice aquí, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, dice, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que esas serpientes de repente saltaban y mordían, y así es la maldición. La gente peca y posterior viene la maldición a su vida, ¿sí? Estas serpientes eran la consecuencia de la rebeldía, eran el juicio por la rebeldía contra Dios, porque se habían rebelado contra Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 28:15? Vamos a ir rápidamente, por favor. Guarda tu lugar ahí en Números, y adelantito, unas páginas adelante, un libro adelante de Números, el que sigue es Deuteronomio, y Deuteronomio 28, en el versículo 15, dice aquí:
Dice, verso 15 de Deuteronomio 28, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Y qué va a suceder? Te alcanzarán. Y estas serpientes que representaban la maldición, los alcanzaban. Y la mortandad que había entre el campamento era brutal. Y hoy día lo que vemos en las familias es enfermedad, es muerte, es destrucción, es pobreza. Esa es la maldición provocada por la rebeldía, provocada por el pecado. Y hay gente que vive y ya se acostumbró a eso, se acostumbró a vivir en maldición. Hay gente que está acostumbrada a deber dinero todo el tiempo, está acostumbrada a vivir enfermos todo el tiempo, están acostumbrados al conflicto, ¿sí? Hay gente que desde niños ven pelear a sus papás, ven pelear a sus tíos, ven pelear a sus primos. Cada fiesta es un pleito, cada velorio es un pleito, y así crecen. Ese es su estilo de vida, pero eso es resultado de la maldición. Y entonces aquí dice, acontecerá que por tu desobediencia vendrá esto a tu vida. Regresemos a Números, por favor, y estamos viendo aquí que esas serpientes eran la puerta abierta, era la consecuencia, era la maldición por el pecado. Pero hay algo que me llama la atención y yo quiero hacer, obviamente que la serpiente de bronce en el asta colocada habla de la gracia de Dios, pero hay un factor que Dios usa, y le hablo a mis intercesores, y le hablo a los intercesores que no son tan fieles, que saben que tienen que estar en intercesión y no vienen a intercesión, porque dice aquí el verso 7, entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Me llama la atención porque cuando tú eres una persona que ora, que eres una persona que ayuna, y hay resultados de tu oración, y hay resultados de tu intercesión, el mundo espiritual lo sabe. ¿Y sabes quién lo sabe también? Los que te rodean. Porque la gente que sabe que tú eres una mujer y un hombre de oración, van a buscarte y te van a decir, ora, porque ven en ti que algo pasa y no eres tú, es tu confianza en tu Dios y en que haces lo que debes hacer, que es orar e interceder. Y vinieron a Moisés para decirle, ora por nosotros, porque habían comprobado que Moisés era un hombre de oración, era un hombre que se acercaba cara a cara con Dios, sabían que tenía una relación. Cuando tú tienes una relación con Dios, la gente lo va a saber, la gente lo sabe, la gente lo reconoce, la gente no sabe cómo interpretarlo con palabras claritas, pero lo saben y te buscan. Te buscan para consejo, te buscan para que ores por ellos, te buscan y mira, te lo van a decir en su ignorancia que tienen en ese momento de la palabra, y te van a decir, ora por mí, ora por mi familia, ora por mi hijo, porque a ti sí te escucha Dios. ¿No te han dicho así? Porque ellos reconocen que tú tienes un diferenciador que ellos no tienen. Hay algo que te caracteriza, y hay algo en tu vida que cataliza el poder de Dios, y es la oración. Entonces vinieron a Moisés pidiendo ayuda, pidiendo intercesión, y Moisés era un hombre de intercesión. Le hablo de nuevo a mis intercesores, a la iglesia y a los intercesores que no son tan fieles. Y yo no mando pedradas. Dice aquí que Moisés oró por el pueblo, y gracias a la intercesión de Moisés, Dios movió su mano a favor del pueblo. Ya había un plan, pero
la intercesión, y yo quiero resaltar el tema de la intercesión aquí. Es vital la intercesión. Cuando estás viendo a alguien que está alejado de la voluntad de Dios, intercede. Esa es la clave para que la persona regrese a Dios. No son los sombrerazos, no son las recriminaciones, no son los pleitos, no son las amenazas. Lo que va a hacer que la persona vuelva a la voluntad de Dios es la intercesión, la que transforma todo. Es la intercesión la que trae un cambio. Ezequiel capítulo 22, por favor. Hablando de la intercesión. Ahora, no es que Dios quiere destruir al hombre. Si Dios quisiera destruir al hombre, no hubiera mandado a Jesucristo. Lo que pasa que Dios Padre y Jesús y el Espíritu Santo están atados a su misma palabra, a la misma palabra. Entonces ellos no pueden contradecir la palabra que Dios habló. Y tienen que, Dios mismo es el primero que se alinea a la palabra, y por tanto la desobediencia es pecado, y el pecado trae muerte y trae maldición. Ezequiel capítulo 22 versículo 30 dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, en el área destruida, en el área descubierta, en la pared espiritual, en el muro espiritual. Dice que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, a favor de las familias, a favor de la iglesia, a favor del ministerio, a favor de los hijos, a favor del esposo, a favor de quien necesita entendimiento, para que yo no la destruyese. Y dice en esta parte: no lo hallé. Gracias a Dios que en Expectativa 320 encuentra cada martes a un grupito de gente que, aunque vienen de relevo también, pero están. Y estamos intercediendo. Dice el 31: por tanto, como no halló a alguien que se pusiera en la brecha, como Dios halló a Moisés, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Y fíjate, esa es la consecuencia del pecado, la maldición. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Lo que pasa es que el pecado trae maldición. Aquí el Señor está hablando de las consecuencias del camino que decidió la persona seguir. Dice: les voy a devolver nada más el camino que ellos decidieron seguir, es todo. Dios es justo y se duele, y ese es el punto. Ahora, quiero que vayamos al verso 8, regresa a Números 21, por favor. Pero la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor. La Biblia aún dice que Él es lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Y nosotros hoy, en este momento de la era cristiana, estamos viviendo en la gracia de Dios. Estamos viviendo en lo que se le llama la dispensación de la gracia, ¿sí? Dios está dándole oportunidad a los inconversos de que vengan a sus pies, y le está dando a aquellos cristianos que están alejados de Dios, que están lejos de su voluntad, a esos hijos pródigos que se alejaron de la casa del Padre. En esta dispensación de la gracia les está dando el tiempo suficiente por gracia para que regresen antes de que sea demasiado tarde para ellos. Dios está dilatando este tiempo porque Él es Dios. Aunque Dios maneja los tiempos, está dando la oportunidad. Es una oportunidad para el inconverso, pero es una oportunidad muy grande para la iglesia, para que viva en sus propósitos, y para el cristiano frío, tibio, que se ha alejado. Ese es el tiempo que Dios está hablando. Porque te voy a decir algo: la gente que ha nacido de nuevo
y que está hoy perdido en el camino de Dios, te voy a decir algo: no peca, pero no peca a gusto. Escucha, el inconverso peca a gusto. A gusto. Es su medio, están en las tinieblas. Mas el que ha nacido de nuevo fue trasladado de las tinieblas a la luz, al reino de la luz admirable de Jesucristo. Viene, su espíritu es regenerado, son hijos de Dios, pero ellos en su mente y en su cuerpo han decidido alejarse de Dios y se van como el hijo pródigo lejos del plan de Dios, a tomar, a drogarse con mujeres, a mentir, las mujeres también a hacer lo que quieran. Pero esas personas podrán pecar, pero ya no pecan a gusto, porque han sido sellados por el Espíritu Santo. Una persona que nació de nuevo, yo te voy a decir algo: si tú tienes un hijo que estuvo en Cristo y se alejó, tú tranquilo, está sellado por el Espíritu Santo y podrá revolcarse en lo peor del excremento, de la alberca de caca, de excremento, pero tiene el sello del Espíritu Santo, está sellado y va a pecar, pero no peca a gusto. No peca a gusto. Podrás mirarte tu hijo y decirte no pasa nada, pero en su adentro, en su espíritu, está siendo redarguido y sabe. Y la cheve ya no le sabe igual, te lo garantizo, ¿sí? Le sabe a purga. Que se convence, ese es otro asunto. Que se anime es otro asunto. Que la gente que lo rodea le diga que no hay bronca es otro asunto. Pero en sus adentros sabe. Y este es el tiempo que Dios le está dando aún al hijo pródigo para que regrese a sus caminos. Buscar a Dios hoy, mientras pueda todavía ser hallado. Porque acuérdate que hay una promesa que va a venir en las nubes en el cielo. Y para esas personas será demasiado tarde. Y un día les voy a hablar de qué va a pasar con los cristianos que se queden en la tribulación. Tiene mucho que no les he predicado eso. ¿Qué le va a pasar al cristiano que se quede y que no se fue en el arrebatamiento? Bueno, te puedo adelantar algo. Va a ser necesario que para que te salves, como dice la del cuento, que le corten la cabeza. Va a ser necesaria aceptes que te decapiten. Bueno, búscalo en la Biblia, un día de estos te predico. Regresemos, por favor. Dice el verso 8: y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, un tipo de la cruz, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Sí? Nota algo: esta serpiente no tiene nada que ver con el tabernáculo, no tiene relación alguna, no tiene ninguna conexión con el tabernáculo. ¿Sabes por qué lo hizo el Señor? Para que ellos supieran, era un tipo, que la salvación no tiene nada que ver con ritos ni con religión. Por eso la serpiente de bronce tenía que ver. ¿Y sabes por qué era de bronce? Porque el bronce representa en la Biblia juicio. Representa en la Biblia juicio. Entonces viene Moisés, y como él, obediente, así como fue obediente para hacer el tabernáculo, ahora él hace esta. Y aquí me llama la atención, me puse yo a meditar ayer precisamente cuando leía el devocional. Digo, ¿por qué hace Dios estas cosas?
Yo, el cristiano de esta época del siglo XXI, cristocéntrico, que no se va por imágenes, porque no nos movemos en esa fe jamás ya, me parecía raro o curioso el ver un palo y una serpiente de bronce allí puesta. Pero al final te digo algo, Dios es Dios y esas son las iniciativas divinas que Él trae. Y Dios le trajo esa iniciativa. Y me gusta la fidelidad de Moisés, así como con el tabernáculo, ahora fiel para construir y levantar la serpiente de bronce. Y dice el verso 9, leemos juntos, y dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Estamos hablando de algo importante que está pasando aquí. Ahora, ¿qué quiero referenciar? Dice la frase, y si quieres subráyala, dice en el verso 8: el que mirare, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. ¿Sabes qué? Allí Dios estaba haciendo que hiciera la gente uso de su fe. No había ningún ritual, no intervenían los sacerdotes, era la pura fe. Dice: el que mire vivirá, el que la mire. Por eso ahora conectamos con 1 Corintios 1:18, que dice: pero la predicación de la cruz para los que se pierden es locura, pero para nosotros los que somos salvos, la palabra de la cruz, la predicación de la cruz es poder de Dios. Entonces ellos, al ver la serpiente, tenían que confiar en la palabra dada por Dios, tenían que poner su fe en mirar, y si dudaren tantito de decir: ¿cómo? ¿Qué conexión hay? Solo mirando esa serpiente de bronce, si me muerde una serpiente de estas ardientes, ¿no moriré? ¿Cómo es posible eso? Ellos tenían que ejercitar su fe y creer. Y ahí no tenía nada que ver Moisés. Era la fe. Porque se acuerdan que venían, ¿cómo que hicieron en ese momento? Moisés, habla con Dios, que se le calme su enojo. Pero y Moisés hizo lo que tenía que hacer, intercedió. Pero ya después que levantó el asta con la serpiente de bronce, ya Moisés no tenía que ver nada. Ya era solito cada quien su fe. Y así es la cruz. Cuando yo miro la obra de la cruz, no es que mire este palo y estas dos maderas, veo lo que sucedió en la cruz y yo creo que lo que pasó en la cruz es verdad y es para mí. No es locura, no es algo irracional, es verdad para mí, es verdad para mis hijos. Cuando la Biblia dice que las enfermedades quedaron clavadas en la cruz, que Jesús llevó sobre su cuerpo la enfermedad, allí está. Y cualquier enfermedad, escucha bien, que tienes ahorita en tu cuerpo, cualquiera que sea, no tiene por qué estar allí. Está clavada en la cruz. Y al mirar lo que pasó en la cruz, es como tú tienes que creer la obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos han aprendido algo? La cruz es poderosa. La cruz es poderosa. Tenían que creer a la palabra, tenían que creer a lo que Moisés les predicó. El Señor me dijo: levanta esta asta, esta serpiente de bronce, el que la mire vivirá. Y tenían que creer. Tú vas y predicas con tu botón: Él vive, Cristo vive, murió en la cruz lo tiene que creer como tú y yo creímos. Y te quiero hablar algo de la salvación para terminar este día. Mira, algo que me llama la atención es cómo esa asta la ponen en el centro del campamento. Y eso habla de la salvación, que la salvación está disponible para todos. No estaba reservada para unos cuantos, no estaba reservada para los príncipes de Israel o los líderes de las tribus de Israel. Estaba disponible para todos. Jesús dijo: cualquiera. Le dice el Señor a Moisés: cualquiera que sea mordido y que mire y que crea. No lo dice, pero se infiere.
vivirá. Entonces la salvación es para todos. El que crea, el que mire a la cruz en fe, con los ojos de la fe, y crea que la cruz salva, que la cruz libera. Uno tiene que predicar de la cruz. Si tú vas a predicar, tú predica de la cruz. La cruz es poderosa. La cruz es poder. ¿Sí? Romanos 10, ¿qué dice? ¿Y qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Estaba disponible para todos. La salvación está disponible y la debemos de creer. Número 2, la salvación en ese momento como ahorita es gratuita. ¿Sí? No tenían que pagar nada. Apocalipsis 22, por favor. Apocalipsis 22, 17. Mira lo que dice. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, fíjate lo que dice, tome del agua de la vida costosamente, gratuitamente. La salvación es gratuita. Ya pagó Jesucristo. Ellos no tenían que hacer nada, no tenían que mirar la serpiente y guardar la ley, no tenían que mirar la serpiente y traer un sacrificio, no tenían que mirar y prometer portarse mejor, solo tenían que mirar a la serpiente de bronce y creer que así les venía la salvación. Y así es con la cruz, es mirar y creer lo que Jesús hizo con su muerte, que nos libró eternamente y para siempre de todo. Y hay algo maravilloso que la Biblia habla. Regresa conmigo a Números, pues ya vamos a terminar. Allí en Números simplemente declara el verso 8 al final: el que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Dice vivirá. Dice, y en la final el verso final, en la parte final del verso 9, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. No dice que había un proceso. La salvación era automática e inmediata. Cuando uno cree en la obra de la cruz, uno tiene que esperar sanidad inmediata, uno tiene que esperar liberación inmediata, uno tiene que esperar que el poder de Dios se puede manifestar. Eso es el poder de la cruz. Eso es el poder. Y quiero terminar este día en primera carta a los Corintios 1:18. Quiero que te lleves este versículo en tu corazón. Quiero que pedirle al grupo que vaya subiendo y me prepares una adoración para terminar este día. Vamos a terminar hoy con una adoración referente a la cruz. Y quiero que me acompañen ahí a primera carta a los Corintios capítulo 1, verso 18. ¿Ya llegamos? ¿Sí? Un instante, por favor. Dice así. Dice, porque la predicación de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y creo que en el campamento de Israel algunos murieron porque fueron incrédulos, creyendo que mirar a una serpiente de bronce en un palo era una locura. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra de la cruz, la predicación de la cruz, significa el poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Qué es la cruz para nosotros? Poder de Dios. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la abuelita? Yo me acuerdo de abuelitas vecinas que yo tenía en Poza Rica y decía, ay, mira mi hijo, en un crucifijo, un bulto de Jesús clavado.
ay, mi hijo, mira cómo sufre Jesús, ay, sigue clavado. Y yo decía, ay, pobrecito de tonto, yo no sabía, ni ellas sabían. Pero la cruz, Jesús era más poderoso que nada. La cruz no es un instrumento de derrota, es un instrumento de victoria. ¿Qué es la cruz para el cristiano? Poder de Dios. Poder de Dios. Es poder para libertad, es poder para salvación. Quiero que te pongas de pie, por favor.